Los científicos, seres imprescindibles para el desarrollo del conocimiento y de las polémicas. Estamos con el doctor en física Damián Horacio Zanete, que acaba de recibir un premio en Europa. ¿Premio por qué? Bueno, es un premio a un trabajo de divulgación, un libro de divulgación que escribí junto con una colega española. El premio consiste principalmente en la publicación del trabajo y está otorgado por la Universidad de Valencia. ¿El trabajo llega a ser un libro? ¿O es un... Sí, es un libro no demasiado largo, unas 200 páginas de divulgación, es decir, está dirigido al público en general y está escrito en un lenguaje no técnico como para que sea accesible para todos. Doctor, ¿desde siempre tuvo interés en divulgar? No es mi tarea principal. En el caso particular de este libro, lo que ocurrió es que, bueno, con la coautora teníamos ganas de escribir sobre algún trabajo que habíamos hecho y que tenía interés en general, y ella propuso que lo hiciéramos justamente a nivel divulgativo y en castellano, ¿no? Mientras que nuestros trabajos técnicos siempre fue publicado en inglés. En este caso decidimos hacerlo en castellano también para acercarlo a las personas que tenemos más cerca, ¿no? ¿Cuál es la institución que les da el premio? ¿De dónde es? La institución que nos da el premio es en realidad un conjunto de instituciones. Está la Universidad de Valencia, por un lado, que le da el marco académico. Sin embargo, la promoción del premio es de la municipalidad de una ciudad cercana a Valencia, que es Alzira, y el premio es financiado por un banco español. Que tiene también una interesante recompensa en euros, Interesante, ¿no? Aunque no me cambiará la vida, ciertamente, pero sí, es interesante. Bueno, una alegría además del corazón al bolsillo, de un poquito de Por alegría. así decirlo. ¿Cómo se llama la coautora? Susana Manrubia. ¿Y de qué trata el libro? Bueno, el libro, la línea principal del libro tiene que ver con la afinidad que hay entre los rasgos que heredamos de nuestros ancestros a través de la herencia genética, es decir, la parte biológica de la herencia, y la parte cultural. Es decir, nosotros como individuos tenemos una parte cultural, ¿cierto? Un perfil cultural que es tan importante definiéndonos como individuos como la parte biológica, como lo que hace a nuestro organismo físico. Y ese perfil, tanto el cultural como el biológico, se nutre de lo que recibimos de nuestros padres, ¿cierto? En un caso, en el biológico, a través de la parte genética, y por otro lado la parte cultural, ¿cierto? De nuestros padres recibimos el idioma, por ejemplo, y algunas de las cosas más principales, algunos de los elementos más importantes que nos definen como individuos culturales, ¿cierto? Y lo que hacemos en este libro es enfatizar justamente las afinidades que hay entre esos dos aspectos. Entonces, hay afinidades porque daría la sensación... A ver, cabe aclarar que cuando hablamos de cultura hablamos en el sentido más amplio, no en el de la producción intelectual, sino en toda producción humana. De hecho, la parte principal de la cultura no es lo que nosotros relacionamos con lo intelectual, con lo cultural. Con la producción intelectual, con lo culturoso, digámoslo así, ¿no? Sino que tiene que ver con nuestras actividades sociales, ¿cierto? más básicas, ¿cierto? Una de ellas, justamente, a lo cual está dedicado uno de los capítulos de este libro, es el lenguaje, ¿cierto? Lenguaje que la mayor parte de los seres humanos hablamos el lenguaje que aprendimos de nuestra madre, ¿cierto? De nuestro entorno familiar, y eso hace que haya grandes afinidades, como decía antes, con la parte biológica, ¿cierto? Cuando uno se fija, por ejemplo, en la variedad de lenguajes que hay en el mundo, en cómo están relacionados esos lenguajes, se encuentra con que hay una congruencia extremadamente alta con, por ejemplo, los perfiles genéticos de las personas, ¿no? Es decir, ha habido estudios, y nosotros los describimos en este trabajo, ¿cierto?, en los cuales se comparan el árbol genético de un montón de poblaciones humanas con el árbol lingüístico de esas poblaciones humanas. Y uno encuentra que hay terribles congruencias, por ejemplo. ¿Cierto? La población europea y la población de la India
son mucho más afines genéticamente que cualquiera de ellas con las poblaciones aborígenes de América. Y lo mismo pasa con los lenguajes correspondientes. Los lenguajes que se hablan en la India son mucho más similares a los lenguajes europeos que a los lenguajes aborígenes americanos. Esto como una línea, digamos, de acuerdo. También puede haber excepciones en estas Obviamente hay excepciones. Y las excepciones también tienen muchísima información, ¿cierto? Porque las excepciones nos hablan de hechos históricos de los cuales a lo mejor se perdieron los registros escritos, pero que todavía están presentes a nivel del lenguaje. Un ejemplo interesante, por ejemplo, es el caso de Etiopía. El pueblo etíope es un pueblo que genéticamente es lo mismo que los pueblos del centro de África, ¿cierto? Es decir, tienen la tez bien oscura, ¿cierto? Como en los países del centro de África. Mientras que su idioma es un idioma árabe, ¿cierto? Lo cual nos está hablando de un proceso de adaptación cultural del pueblo etíope a rasgos culturales árabes, ¿cierto? Que no tienen nada que ver con los rasgos genéticos. Entonces ahí está la semilla, ¿cierto? Hay información sobre hechos históricos que de hecho se han perdido en este caso. No se sabe exactamente por qué los etíopes tienen un idioma de la familia del árabe, pero que bueno, nos están dando información, ¿cierto? sobre hechos históricos que modularon en este caso el perfil cultural de este pueblo. Alguna vez me habían planteado el tema del húngaro, ¿no? Que no se sabe muy bien de dónde sale. Efectivamente. El húngaro, junto con unos pocos otros idiomas europeos, como el finlandés y uno de los idiomas del Báltico, no me acuerdo si es en Estonia o en Lituania, forman una especie de isla lingüística que no tiene nada que ver con el resto y que sin embargo sí se sabe que tienen que ver con un proceso inmigratorio que provino de Asia Menor, separado de los procesos inmigratorios que poblaron la mayor parte de Europa. Y de ahí provienen los idiomas esos. Los idiomas esos están más relacionados con el turco y con el japonés que, por ejemplo, el francés con algunos de los idiomas que se hablan en la India o en Irán.